Volvemos a estar aquí. Un día más, un día menos. Hoy tenemos un tema para que veáis la ilusión que me da. ¡Qué bonito! Y aquí estamos en Desmintiendo la peli del revés. Hemos sido engañados. No olvidéis suscribiros a este canal. Esto es Psicología de Ria Cavestany y vamos a empezar con el vídeo. Me encanta ver películas, me encanta ver series, sobre todo cuando tienen que ver con la psicología. Me gustaba antes de estudiar psicología, ahora que he estudiado psicología y puedo ver lo que es verdad y lo que es mentira, a veces me cabreo porque hay películas que dices, chico, ¿qué mierda te estás inventando aquí? O sea, sobre todo cuando tiene que ver con trastornos mentales graves, como puede ser esquizofrenia, puede ser trastorno bipolar o paranoico, etc. Hay algunas cosas que lo hacen tan bien y luego otras que meten un estigma de mierda que de verdad que me da una rabia. Ahí sí que tengo que gestionar yo mi enfado. Pero bueno, aquí hemos venido a hablar de la película de Del Revés. Esta película tiene que ver con las emociones dentro de la cabeza de una niña llamada Riley. Entonces vas viendo cómo esa niña, que empieza de ser bebé a ser adolescente, le van pasando una serie de cosas y se va viendo cómo esas cosas que le van pasando en el día a día en su vida, como a nivel emocional en su cabeza con unas figuritas súper cucas se va representando. Con esto un poquito de teoría para empezar. La representación de estas emociones son 5 emociones, que son 5 emociones básicas. Hay autores que hablan de 4 emociones básicas, hay autores que hablan de 5 y hay autores que hablan de 6. O sea, aquí tenemos todo. Estas 5 emociones básicas son la alegría, la tristeza, la ira o el enfado, el miedo y el asco. Hay autores que quitan el asco y solo ponen las otras 4 y luego hay autores que también meten la sorpresa. Se han hecho muchos estudios que nos unen un poco a todas las diferentes sociedades y culturas y que tienen rasgos faciales muy parecidos. Por eso son las emociones básicas y universales. Es decir, que todo el mundo siente miedo, alegría, tristeza, etcétera, de una manera muy parecida y además en la cara, en las expresiones faciales, se ve también y se reconoce en otras culturas. Hay otro tipo de emociones más específicas, por ejemplo, dentro de la tristeza puede estar la culpabilidad o puede estar el vacío. Todas esas cosas tienen ciertos matices que son mucho más específicos de la cultura, de la sociedad en la que te has criado. Y también depende un poco de la formación emocional que tengamos. Volviendo otra vez a la película Del Revés, muy bien. Y esos 5 personajitos en la cabeza de Riley. La película empieza con un principio tan bonito que ojalá pudiese poner aquí porque es que es increíble y es un poco el cómo se van formando las emociones. Vamos a hablar ahora a nivel psicológico qué partes de la película pueden ser verdad y qué otras partes son un poco mito, están un poco exageradas y no funcionan del todo así, porque luego también he tenido pacientes en terapia que me dicen cosas de la peli y digo, hemos sido engañados. La primera cosa que es totalmente verdadera y que la película lo hacen súper bien es darle tanta importancia a las emociones. O sea, en la vida de esta niña lo más importante de todo es cómo se va sintiendo a lo largo del día, a lo largo de la vida, a lo largo de diferentes experiencias que va viviendo. Todas las experiencias que vivimos van ligadas a una emoción, todas. Por eso, que os voy a dar un dato súper interesante, hay estudios que dicen que se pueden tener más de 100 emociones en un día. Hay uno que incluso llega a decir 140 emociones en un día. 140 emociones es una barbaridad, pero es que es lo que es, porque cada situación que vamos viviendo va ligada a una emoción. ¿Qué pasa? Que es que esa emoción muchas veces no es súper intensa, entonces la vivimos como pues poquito y la vamos pasando y ya está. Pero sí que tiene mucha importancia porque todo lo que vivimos, cómo estamos, cuando estamos tirados en el sofá, como cuando estamos haciendo deporte, como cuando estamos trabajando, todo va ligado a una emoción. Y esta película lo pone increíble porque le da muchísima importancia y en cómo esta parte emocional influye en nuestro comportamiento, las emociones influyen en cómo nos vamos comportando y en qué decisiones tomamos. Otra cosa que hace increíble la peli es que vemos cómo interactúan las emociones. Muchas situaciones que nos van pasando, situaciones heavy y que nos causan una intensidad emocional alta o situaciones más low-key, nos generan emociones. A veces va asociada a una emoción muchísimo más predominante, pero hay diferentes emociones. Yo puedo estar perfectamente por una situación de que un amigo me haya hecho daño, puedo estar triste y enfadada. Triste porque me duele, porque me ha decepcionado, etcétera, y puedo estar enfadada porque digo, menudo cabrón, ¿cómo me ha hecho esto? Puedes pasar de una emoción a otra muy rápidamente, pueden estar las dos presentes en el mismo momento y las dos te van a influir en cómo te comportas, en cómo lo expresas, en qué es lo que piensas.
y también cómo trabajan en conjunto estas emociones para regularnos. O sea que la tristeza puede regular también al enfado, la alegría puede regular también a las diferentes emociones. Al final, las diferentes emociones tienen o una alta intensidad de energía, nos producen mucha energía, la ira normalmente nos produce mucha energía, la felicidad a veces también, la ansiedad. Y luego está como más la tristeza, la calma, etcétera, la decepción, que nos producen muy poca energía, de hecho nos bajan, nos chupan un poco la energía. Entonces, como una emoción puede regular a la otra también. También se ve muy bien el impacto que tienen las diferentes experiencias que vamos viviendo con sus diferentes cambios emocionales y estados de ánimo. Disclaimer aquí. La emoción es una cosa que dura poquito, o sea, tú la emoción la tienes asociada a una situación y la emoción baja. Si esa emoción se extiende mucho es más un estado de ánimo. Un estado de ánimo puede durarte todo un día, puede durarte toda una semana. De tener un estado de ánimo de mierda y entonces todas las cosas te enfadan, pero en sí el enfado dura muy poquito. Aquí se ve cómo los cambios de la vida, por ejemplo, esta niña se muda de una casa a otra y eso hace que esté muchísimo más irritable, que tenga un estado de ánimo muchísimo más bajito, muchísimo más enfadado, que le vayan costando muchas situaciones. Nos avisa de la importancia de que cuando hacemos cambios va asociado a ciertos estados de ánimos y va asociado a ciertos comportamientos y pensamientos guiados por emociones, por lo que nos causa ese cambio que hemos vivido. Y todo ese proceso de adaptación tiene mucho que ver con las emociones, porque nos vamos adaptando, porque vamos viviendo según qué emociones, según qué fases, que al final llega a una adaptación completa o a una aceptación de la situación. Otra cosa increíble es el papel de la memoria. En la película vemos cómo están todos esos laberintos de bolas, ¿no? Las bolas son diferentes recuerdos y se van metiendo en, pues en un laberinto que hay algunos que los van desechando, los van tirando ahí a un pozo sin fondo, bueno, que sí que tiene fondo, y entonces vamos olvidando cosas. Pero aquí lo que hacen súper bien es que todos los recuerdos van asociados a una emoción. Y cuando esa emoción es muy intensa, o sea, ese recuerdo está muy cargado emocionalmente, se pasa como a una categoría plus que recordamos mucho más y que nos definen mucho más. Los recuerdos que van asociados a emociones muy intensas es mucho más probable que nos definan y que nos influyan mucho más. Y luego una parte protagonista de esta peli es la importancia de la tristeza. Tenemos machacadísima la tristeza. Si cada uno tenemos figuritas en la cabeza y una de ellas es la tristeza tiene que estar tristísima. O sea, jaja, qué graciosa. Tiene que estar decepcionada con todos nosotros de dejadme en paz, que quiero seguir viviendo aquí y voy a seguir viviendo aquí aunque tú no lo quieras. Es súper importante la tristeza para superar cualquier situación y para dejar atrás muchas situaciones. Superar una situación se necesita un proceso de duelo y una situación puede ser hasta la muerte de alguien cercano, desde la muerte de alguien cercano hasta la pérdida de un trabajo o el mudarte de casa. Todas esas situaciones requieren un periodo de adaptación, un proceso de duelo y en ese periodo, en ese proceso se necesita la tristeza. No todo el mundo llora con la tristeza, aunque llorar es fantástico también a nivel hormonal. El que alguien esté llorando y tú vayas ahí y digas no llores, ven aquí, anda, vamos a hacer algo guay. Esa persona necesita llorar y lo mejor que puedes hacer es sentarte al lado de esa persona, tocarle la pierna o el brazo y dejar que se exprese y que llore. Y yo entiendo, es súper difícil, a mí me ha costado como terapeuta el ver a un paciente llorar y no levantarme y decir dame un abrazo y vamos a hacer algo divertido. Me cuesta muchísimo porque nos han enseñado que la tristeza hay que erradicarla y hay que sentirse bien, entonces entiendo lo que cuesta, pero de verdad súper importante. Y ahora vamos a pasar al otro lado, al lado más oscuro, al lado de los verdaderos mitos que luego son falsos, de las exageraciones de la película, que todas las películas tienen. Y una de estas exageraciones es la simplicidad del cerebro. El cerebro no es algo simple, o sea, es algo tan complicado que a día de hoy todavía no sabemos ni cómo funciona. Entonces, obviamente esto es una película que nos lo intenta enseñar así un poco muy fácil, es muy exagerado lo simple que parece en la película y es muy exagerado lo difícil que es el cerebro verdaderamente. Entonces, sí, nos enseña cositas, pero vamos, no nos enseña prácticamente nada. Otra cosa importante, la separación de las emociones. Como yo he dicho, las emociones interactúan muchísimo y muchas veces no podemos separar la ira de la tristeza ni emociones mucho más, o sea, subemociones que no están representadas en ningún momento de la película.
cada emoción básica tiene sus subemociones. Es como si esas figuritas tuviesen hijitos y cada hijito, hijita es de su emoción algo como mucho más específico y también específico de cada cultura. Aquí también hemos hablado de la importancia de la tristeza. Bueno, en esta película hay una jerarquía emocional brutal. Está la alegría y luego están el resto de las emociones, que sí, que la tristeza la solemos poner aquí y la peli la pone en la misma escala que el asco, el miedo y la ira, pero la alegría sigue estando en toda la peli como la capitana y a la que hay que llegar y la que tiene que intentar tener todos los recuerdos. Y es que eso es mentira, eso es algo totalmente irreal. Es esta parte de en busca de la felicidad, que lo que tenemos que hacer en esta vida es ser felices. No puedes vivir tu vida con completa felicidad, ni vas a ser feliz. Bueno, filosóficamente, dependiendo de lo que entiendas tú por felicidad, puede que sí, pero en sí no vas a ser feliz para el resto de tu vida y vas a conseguir eso que tanto deseas y entonces así ya serás feliz. Eso no existe. O sea, es un X% de todo nuestro rango emocional y ese X% se queda ahí. Y no podemos hacer que la alegría abarque todo el resto. Luego, a nivel de memoria, lo he dicho antes, me encanta cómo está representado. Como he dicho, el cerebro es súper complejo. La memoria a largo plazo, que es un poco todos esos laberintos de bolas, no funciona así. Es muchísimo más dinámico y tampoco hay un pozo de las emociones donde tiras recuerdos que ya no quieres o que ya no te sirven o que ya no tienes. No, es mucho más complejo. Se puede interactuar, se pueden de repente no tener recuerdos sobre algo, ya sea porque es algo que no ha sido importante, porque es algo que no va asociado a ninguna emoción muy intensa, entonces se olvida mucho más fácilmente, porque va asociado a una emoción demasiado intensa, por lo que es traumático, incluso es una experiencia difícil, entonces se olvidan muchas partes de esa experiencia. Nuestro cerebro lo hace por protegernos, pero se puede trabajar en recuperar ciertas partes, ciertos recuerdos. Es como que de ese pozo que hay puedes coger una bola y volver a meterla ahí en la memoria con diferentes técnicas y con diferentes estimulaciones. Y ya está. En resumen, ¿qué podemos sacar de todo este barullo de cosas, de mitos y de realidades de la película del revés? Es una representación muy simple de todo lo que pasa en nuestro cerebro y a nivel emocional en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Es una muy buena peli para empezar a hablar de emociones. Muy, muy, muy recomendada. Van a sacar una segunda peli que desde luego voy a hacer un vídeo acerca de ella. Recomendarme otras películas que hayáis visto que a nivel psicológico os hayan hecho pensar de, oye, ¿y esto será verdad? ¿Y esto será mentira? Yo te digo si es verdad o mentira, sin ningún problema. Espero que os guste esta sección. No olvidéis darle a like si os ha gustado, suscribiros a este canal y seguidme en todo el resto de redes sociales. Y también soy psicóloga, entonces también si en cualquier momento necesitas ayuda, aquí estoy yo para ayudarte. Toda esta parte de las emociones es una parte muy importante si la quieres conocer verdaderamente y te quieres entender un poquito más. Y no lo tienes que hacer solo, lo puedes hacer acompañado. Y aquí estoy yo también para acompañarte. Me puedes escribir por cualquiera de las redes sociales. También tengo una página web en la que también puedes escribirme y un correo que es mariamarinpsicología@gmail.com. Chao, bacalao. Nos vemos en otras, chiquets.